Bueno, madre mía, pero por favor, prestarme atención que me siento fatal aquí si no me... Bueno, yo lo primero que voy a hacer, aparte de llamaros la atención, es pedir disculpas por el tono que va a tomar mi presentación, ¿vale? Porque es muy poco científica y va a tornar un poco más, pues eso, a un tono más parecido al que tiene Bertino Osborne cuando está en la cocina con los invitados, ¿vale? Bueno, yo creo que me voy a bajar aquí porque me muevo mucho y veo aquí muchísimo trasto y creo que me voy a caer. Entonces, como soy tan largo, ¿se me ve bien? Sí, ¿no? Bueno, la verdad que estoy muy contento de estar rodeado de compañeros de profesión, de maestros como Mónica Triviño, como Juan, que ha sido una, no sé si decir grata sorpresa, porque hablar de Asperger delante de él, la verdad que es jodido. Pero ya os digo, estoy muy contento, pero me tengo que sincerar, ¿eh? Yo hablar de Oliver Sacks, el homenaje y todo muy bonito, la neuropsicología todo muy bonito, pero a mí viendo estos instrumentos y demás me genera una envidia tremenda el poder subirme ahí y tocar la guitarra, cantar. Pero los que me conocen saben que Dios o que la genética me dotaron con un oído musical, 2 o 3 desviaciones típicas debajo de la media, ¿vale? O sea que os voy a ahorrar ese más rato. Bueno, voy a centrarme ya porque tengo 10 minutos y yo voy a exponer un caso de un niño con síndrome de Asperger. Como sabéis, el Asperger es una entidad nosológica que está sometida a mucho debate, ¿vale? De hecho, en el DSM-5 ni aparece. Bueno, estos niños existen, pero se denominarían como trastorno de espectro autista de alto funcionamiento, ¿vale? Entonces voy a exponer un caso de un niño que ha ido allí al CAI y que sigue yendo ahora a nivel privado. Pero antes de empezar con el caso clínico, voy a dar una introducción, ¿vale? Para enmarcar un poco de lo que vamos a hablar. El día a día de todos nosotros, nuestro día a día es, como podemos ver aquí, es eminentemente social, ¿vale? Cuando interactuamos con otras personas, de manera automática, ¿vale? Cuando interactuamos no somos meros observadores de la conducta de los demás, sino que de manera automática inferimos y atribuimos estados mentales a los que nos rodean, ¿vale? Relacionados con ideas, creencias, intenciones, emociones, etcétera, ¿vale? Si yo ahora mismo cogiese a Rafa, por ejemplo, y me pusiera a hablar de la filmografía de Lars von Trier y veo que empieza a bostezar, a mirar el móvil, ¿vale? Pues corriendo percibiría esas señales y automáticamente interpretaría que está aburrido con la temática o con lo que le estoy hablando, ¿vale? Y ajustaría mi conducta social a ese hecho, intentaría cambiar de tema o, bueno, podría seguir machacándolo si es mi intención, ¿no? En fin, continuamente nos estamos expuestos a estas situaciones sociales y ya os digo que estas inferencias, estas atribuciones se hacen de manera automática, no requieren recursos conscientes ni atencionales, son totalmente automáticas porque son innatas y venimos preparados para ello, ¿vale? Entonces, voy a poner una serie de fotografías, ¿vale? Esto no sé si recordáis el funeral de... esto fue en el funeral de... Fue un funeral, no lo parece, pero fue un funeral. De Nelson Mandela. Bueno, en el funeral de Nelson Mandela, no sé si recordáis que nuestro amigo Barack Obama estuvo pues hablando una mejilla con la primera ministra danesa, ¿no? Y vemos aquí lo apasionante en la cara de Michelle Obama, ¿vale? Entonces, ante esta escena social, que es una escena estática, que nos podemos dedicarle recursos de tiempo y demás, si la viéramos en un milisegundo, todos, y sabemos un poco el contexto de que son matrimonio y demás, de manera inmediata atribuimos a Michelle Obama unas ideas, unas creencias en ese momento, ¿vale? Lo que está pensando que está haciendo su marido y la primera ministra, ¿no? No voy a entrar en adjetivos calificativos, pero... y de manera automática atribuimos una creencia, una emoción, lo que estás sintiendo, ¿no? Estás sintiendo, pues, enfado, ira, asco, ¿no? Rencor, lo que sea, ¿vale? Y podemos incluso anticipar otras cosas, su conducta cuando lleguen a casa, ¿vale? ¿Dónde va a dormir Barack Obama esa noche, ¿no? Todo eso
podemos inferirlo simplemente con una escena de 1 milisegundo, ¿vale? Os pongo esta otra, por ejemplo, ¿no? Pues imaginaros el nuevo becario, el chico nuevo de la oficina, ¿no? Pues todos, prácticamente la mayoría sabemos un poco sobre qué están hablando estas dos chicas, ¿no? De los atributos físicos de su nuevo compañero, probablemente, ¿no? También. Esta escena es curiosa porque aquí todos, pues la mayoría, interpretaríamos que un jugador del equipo que ha ganado está consolando al portero del equipo contrario, ¿no? Es una escena que se repite frecuentemente y que todos más o menos atribuimos pues cierta empatía por parte del jugador que ha ganado con respecto al otro y un deseo de consolarlo. Pues bien, ante esta imagen, el niño que luego voy a presentar, cuando se le preguntó abiertamente qué estaba pasando ahí, pues comentó que este jugador estaba peinando al otro, ¿vale? Es una realidad que te está informando de las dificultades en coherencia central que tienen estos niños, ¿no? Cómo se centran en un detalle dejando de... O, por ejemplo, esta escena, ¿no? Pues todos los que estamos aquí, o la mayoría, vemos esta escena y sabemos que estas dos chicas, o sea, este chico y esta chica no se están riendo con ella, ¿vale? Sino que se están riendo, mofando de ella, ¿vale? Son escenas del día a día que nosotros, ya os digo, no necesitamos dedicarle ningún recurso y son automatismos, ¿vale? Y en estas situaciones, pues, sobre todo en situaciones sociales más sutiles, pues ves cómo los niños con Asperger necesitan dedicarle, y muchas veces los ven en su cara, cómo están intentando descifrar una expresión o un tono, ¿vale? Fijaros, una expresión tan sutil, ¿vale? En la mirada, o sea, si tapáis, no se ve muy bien, pero si tapáis de la nariz hacia abajo y solo le miráis los ojos a Daenerys Targaryen, veréis que la expresión, si tapa un poco la nariz hacia abajo, la expresión de enfado o de ira es muy sutil, ¿vale? Y todo, no quiero hacer spoilers, no sé si ya a esta altura yo supongo que todos lo habrán visto, ¿no? Pero no, pues entonces me callo. Pero bueno, que está pensando que va a sacar a pasear a alguien, ¿no? Ante esta escena social, que es muy frecuente, ya os decía antes que no nos comportamos siendo meros observadores, sino que atribuimos continuamente intenciones también por el aprendizaje social de las situaciones que nos rodean, ¿no? Pero ante esta situación, si yo me quedo en el comportamiento de un gorrilla que me está diciendo buenas tardes, al aparcar el coche, pues le diré buenas tardes. No estoy infiriendo que me esté demandando una limosna o cualquier cosa, ¿no? Entonces, son situaciones en las que muchos niños o adultos con Asperger pues fracasan, ¿vale? O podemos ver... Imaginaros, yo suelo poner este ejemplo, imaginaros que somos los dueños los trabajadores de una galería de arte y el dueño de la galería te ha dicho que tienes que vender ese cuadro como sea, ¿vale? Que lleva ahí mucho tiempo y que hay que venderlo como sea, ¿vale? Pues a nadie se nos ocurriría, ¿vale? Yo trabajo en el Corte Inglés, que te obligan a que te acerques hasta la limpiadora que pasa por allí, ¿no? Pues yo no se me ocurriría acercarme a esta mujer para intentar venderle ese cuadro porque de su expresión facial, pues infiero que está escandalizada con el cuadro, que le parece una barbaridad. Me gustaría ver a esta mujer con los cuadros de Samuel, ya le podría dar un tabardillo. Entonces, nuestra conducta social es flexible y nos ajustamos nuestra conducta a los distintos entornos, ¿vale? Nosotros nos han dicho que hay que venderlo, pero indudablemente no me voy a acercar a esta persona porque sé que no va a tener nunca la intención de comprarlo, pues porque piensa que es una barbaridad o en fin. Bueno, estos son más ejemplos de muchas veces cómo, yo me gusta poner el ejemplo, cómo se da muchas veces una interacción entre mentes sin que prácticamente se haya intercambiado una palabra. Pongo el ejemplo de estas seres magníficas y aterradoras a la vez, ¿no? Para los que llevamos prisas por la calle, que pues son voluntarias que te miran, ¿vale? ¿Y qué ocurre ahí? Pues cuando las ves y vas con prisa, pues mira al suelo,
acelera el paso, ¿vale? Y se da esa interacción de mentes de la voluntaria dice, bueno, este no quiere pararse, voy a respetarlo porque está mirando para el suelo, acelerando el paso, etcétera, ¿vale? Y tú a la vez dices, con esta señal creo que detectará que eso, ¿no? Luego hay quien te para y no pasa nada, ¿no? Bueno, pues bien, todos estos ejemplos que he puesto, pues la mayoría de nosotros que somos hábiles mentalistas, ¿no? Pues somos capaces de inferir, interpretar, etcétera, estados emocionales en los demás. Pues una de las hipótesis, yo, para los que seáis psicólogos, de verdad, perdonadme, no iba a traer a Sally Ann, yo creo que ya la tenemos demasiado vista, la he traído coloreada para que lo vierais en otro contexto. Pues bien, todas las escenas que hemos visto, una persona que sea hábil mentalista, pues sabe interpretar las intenciones, las emociones y las ideas de los demás. Pues una de las teorías explicativas del autismo ha sido la metáfora de la ceguera mental, ¿no? Diciendo que los niños con autismo, con Asperger, tienen dificultades en leer o interpretar la mente de las otras personas, ¿vale? Como voy mal de tiempo y veo caras de psicólogo a mansalva, pues no me voy a detener mucho en esto, ¿vale? Pero simplemente decir, pues, como el homenaje a Oliver Sacks, en el libro de Un antropólogo en Marte, pues ya veis cómo describía Temple Grandin cómo se sentía, ¿no? Precisamente como un antropólogo en Marte y cómo le costaba muchísimo descifrar el comportamiento de los demás. Y le parecía esas interacciones sociales confusas, incluso a veces aterradoras, ¿no? Bueno, pues esta teoría de déficit mentalista explica solo los déficits sociales y comunicativos de los niños con autismo, ¿vale? Para explicar el otro polo de síntomas que tenía que ver con los intereses restringidos, repetitivos, etcétera, pues nació otra teoría que ampliaba la anterior y nos decía que los niños con autismo tendrían una baja capacidad de empatía emocional, ¿vale? Y también una baja, evidente, teoría de la mente, como decíamos antes, pero además tendrían una alta sistematización, que es el impulso o deseo que existe en los niños con autismo para construir sistemas, ¿no? Sistemas de información como puedan ser los números, ¿vale? Es frecuente que los niños con autismo tengan mucho interés por los números, es un sistema de información que es invariable además, les gustan mucho los calendarios, las fechas, otros sistemas de información como el sistema solar, los dinosaurios, etcétera, ¿vale? No solo sistemas de información, sino también sistemas motóricos como dar vuelta a un objeto, es un sistema motor, ¿vale? O coger la arena de la playa y dejarla caer, ¿vale? Que sería un sistema motor y sensorial, o ver una lavadora dar vueltas, ¿vale? Son sistemas. Pues que además un libro que ha escrito Juan, que me ha enseñado el título, me ha encantado, que era La vida ordenada alfabéticamente, ¿vale? Pues da cuenta un poco también de este deseo que tienen las personas con autismo por crear sistemas de conocimiento, que incluso Temple Grandin creaba sistemas de conocimientos sociales, porque hablaba que las experiencias a nivel social las guardaba como en una especie de biblioteca de imágenes, ¿vale? Y, perdonad, voy a ir más rápido, ¿vale? Este niño nos llegó con 3 años y medio, ¿vale? Y se hizo una evaluación, pues, que consistió en una entrevista a la familia, a la administración. De verdad, no he puesto ni un cerebro, ni ningún dato cuantitativo, o sea que perdonadme, ¿vale? Es muy poco, es una charla muy poco academicista, ¿vale? Se hizo una entrevista a los padres, se evaluó al niño con actividades o con tareas semiestructuradas y con algunas pruebas de actitudes, ¿vale? Como fue la WIPSI 3. Luego, posteriormente, se administró el inventario IDEA para ver la gravedad de los síntomas del autismo en distintas dimensiones, que dio una puntuación que entraba dentro de los valores de un síndrome de Asperger. Y en esta evaluación observamos al final que es un niño Luis, con 3 años y medio, un niño conectado, ¿vale? Conectado incluso socialmente, aunque con una baja atención conjunta y con un escaso contacto ocular, teniendo en cuenta la edad del menor, ¿vale?
frecuentes conductas autoestimulatorias. Era un niño que tenía, para lo inteligente que era, tenía realmente muchas conductas de autoestimulación a nivel motor, de carreras sin propósito aparente, de jugar mucho con las perspectivas visuales, ¿vale? Iba corriendo al lado de la pared y iba viendo cómo desaparecían los estímulos de la pared. Un niño con un nivel de activación alto, que como que siempre estaba excitado y eso le llevaba a andar de puntilla, a tener estereotipia en momentos de excitación como frotado de manos, ¿vale? A nivel de lenguaje, observamos a un niño con un lenguaje para esa edad ya, que el lenguaje de un niño de 3 años y medio va siendo más generativo, un lenguaje bastante memorístico, ¿vale? Muy poco generativo, con muchas ecolalias demoradas, ¿vale? Asociaba frases a acontecimientos y eso le llevaba muchas veces a tener inversiones pronominales. Pues a lo mejor te decía, iba a encender la luz y él mismo decía, Luis, no se toca, ¿vale? O sea, una ecolalia demorada y sin un sentido tampoco muy comunicativo, ¿no? Tenía ciertas dificultades de comprensión del lenguaje gramaticalmente más complejo y del lenguaje más descontextualizado, que no tenía un referente presente. Pues a lo mejor, yo pongo mucho este ejemplo, pero en la WIPSI cuando le pregunta al niño con qué se mastica la comida, pues el típico niño que te dice bocadillo, ¿no? O patata, ¿no? No está entendiendo esos aspectos gramaticales un poco más complejos. Tenía verbalizaciones o tenía, para el lenguaje que tenía, ese lenguaje era bastante poco comunicativo y bastante circunscrito a una función de demandar, de pedir, no tanto de compartir información, de declarar, ¿vale? Una prosodia bastante peculiar y desajustada a las situaciones, una conducta social también pobre, ¿vale? Con unas conductas poco ajustadas, a lo mejor cierta desinhibición incluso a nivel conductual, dando abrazos para despedirse de personas que no conocía de nada, ¿vale? Intereses, que esto es lo que da título a la exposición, intereses impropios de su edad. A los 3 años y medio quizá no eran tan peculiares, era un niño que le encantaban las letras, los números, ¿vale? Y de hecho tuvo hiperlesia, empezó a leer con 4 años una lectura fluida. Pero esos intereses, conforme ha pasado el tiempo, hemos ido viendo, bueno, y los que yo conozco, porque yo me entero de muchos de manera aleatoria, ¿vale? Pero de los que yo me he ido enterando y viendo, pues un interés tremendo por las herramientas. Es un niño que hizo una exposición en su clase de las herramientas y de verdad os digo que yo no sabía que había tantas herramientas en el mercado. Yo es que voy a decir ejemplos de herramientas que todos conocéis, pues no me sé las que, pero eso, Alcotana, Sierra de Calar, Calibre Pie de Rey, o sea, una herramientas verdaderamente infrecuentes, ¿no? Luego, bueno, este lo sigue teniendo, luego aleatoriamente también me di cuenta de que conocía todas las señales de tráfico, ¿vale? Con apenas 5 años y fue de manera totalmente aleatoria. Pero ya con el Google Imágenes te empieza a evaluar. Ya vi aquello y digo, a ver, prioridad en la calzada, pues, bueno, todas, ¿vale? Ya tiene el carnet de conducir cuando quiera. Luego empezó a tener mucho interés por los planos de metro, ¿vale? En Granada son pocas paradas, pero cuando los padres lo llevan fuera, pues se aprende las paradas del metro de Madrid, etcétera, ¿vale? Ahora le encantan los callejeros y tú le dices la calle que sea y te dice empieza en la calle Halcón y termina en la calle ¿vale? O sea, se sabe todo el callejero de Granada, ¿vale? Entonces, son intereses realmente impropios de un niño de su edad, ahora ya es más mayorcito, pero que también hablábamos de que nuestro día a día es social, son intereses que lo alejan un poquito de los que le rodean, ¿no? Luego, un niño con antes hablábamos de no solo centrarnos en los déficits, es un niño con un gran afán de conocimiento, de hecho ha sido un punto nuestro para la intervención, ese afán por aprender, ¿vale? Un niño que no tiene fin. Tenía hipersensibilidad a ciertas texturas alimenticias, un niño que comía muy pocas texturas sólidas, hipersensibilidad a ciertos sonidos, no toleraba los sonidos como los cohetes, los secadores, la aspiradora, ¿vale? Todo esto ha ido mejorando. Y un deseo de invariancia ambiental. Era un niño que buscaba ritualizarlo todo, ¿vale? Que todo fuera siempre de la misma manera. Podría poner millones de ejemplos que ha tenido, ¿vale? Pero desde, por ejemplo, en la consulta
él estaba acostumbrado a salir él y contarle a los padres lo que habíamos hecho, porque hacíamos un diario de la consulta, de lo que habíamos hecho durante la sesión. Y un día, pues porque iba con prisa, me dio por abrir a mí antes la puerta y se puso a llorar como si lo estuviera matando. Vamos, o sea, un llanto desproporcionado, pues porque se había violado esa rutina de que era él el que salía, ¿vale? Y eso pues le pasa frecuentemente. Entonces, después de esta evaluación vimos pues un perfil que vemos muchas veces en los niños con Asperger, que es un perfil disarmónico, donde se observa una alta inteligencia, entendiendo por inteligencia lo que miden los test de inteligencia, ¿vale? Y una déficit a otros niveles, pues como sobre todo los relacionados con la cognición social que hablábamos al principio, también con el lenguaje formal, era un niño con mucho gramatismo y otros puntos débiles, ¿no? Pero llamaba la atención las altas habilidades de memoria que tenía y las altas habilidades numéricas. De hecho, yo era un niño que hacía cálculos aritméticos con 6 años, lo hacía más rápido que yo, lo cual tampoco es excesivamente difícil, pero bueno, un niño de 6 años llama la atención, ¿vale? Voy a hablar pinceladas, ¿vale? Pinceladas porque de la intervención, pero simplemente pues comentar que se inició la intervención partiendo de su interés en todo momento, porque la comunicación era un pilar básico a trabajar y teníamos que trabajar en base a la comunicación, pues evidentemente a lo que a él le interesaba, ¿vale? Se utilizaron muchas estrategias compensatorias, porque como sabéis los niños con autismo son aprendices visuales y se utilizan muchas herramientas, pues como que el niño vea que lo que pensamos puede ser una cosa distinta a la que decimos, y utilizamos bocadillo o nube dependiendo de si nos estamos refiriendo a lo que dice o a lo que piensa. Eso sería un apoyo visual. Y dedicamos recursos a trabajar lo que hemos dicho al principio, que para todos nosotros es innato y no necesitamos aprender, ¿vale? No necesitamos aprender pues que cuando una persona nos guiña un ojo es por complicidad ni muchas otras cosas. Pues a este niño tuvimos que enseñarle muchas de estas cosas con el riesgo que conlleva, porque siempre hay cierta... Esas conductas luego siempre son algo artificiales, ¿vale? De hecho, yo pongo mucho el ejemplo, le enseñamos, porque era un niño que cuando entraba en sesiones conjuntas y los otros le contaban lo que había hecho el fin de semana, él había aprendido a mirarle y atenderle, pero no le daban ningún feedback, ¿vale? Entonces el otro niño decía, pues imaginaros, me fui a la feria y me monté en los columpios. Y entonces le enseñamos a qué feedback se puede dar en esas situaciones para demostrar interés en lo que el otro nos dice. Entonces le enseñamos pues distintas maneras de, sí, qué bien, o ajá, o ok. Bueno, pues el ajá se lo aprendió, que era, le hablaba una frase, ajá, de otra, ajá, ajá, ¿vale? Entonces, para que veáis un poco, muchas veces esas conductas son aprendidas, no son naturales y son algo artificiales. Perdonad. Trabajamos mucho, he dicho que la comunicación estaba muy circunscrita a demandar, a pedir. Pues enseñamos también con apoyos de una libreta donde los padres hacían dibujos de lo que había ocurrido, que el niño nos contara aquellas cosas que le iban a resultar más interesantes, que eran muchas veces focos de interés suyo, cosas que había hecho, como he puesto aquí, el ir a la playa de Granada, ¿vale? Que pasa por los molinos, que le llaman la atención, etcétera, ¿vale? Pues se trabajaba con un cuaderno eso, ¿vale? En este cuaderno es donde descubrí que al niño le gustaban las herramientas, porque me puso que había visto el programa de un hombre que yo desconocía quién era, ¿vale? Lo metí en YouTube y era el programa de bricomanía o algo similar en Argentina, ¿vale? Era un hombre ya mayor y hablaba de las herramientas, ¿no? O sea, pues eso a él, los padres sabían que era una cosa que le interesaba, pues lo pusieron en el diario. Luego, poco a poco, eso también se va a ir puliendo. Cuando el niño aprende esas habilidades, se va puliendo que lo que comunique sea cosa de interés común, no solo de él, ¿vale? Perdón. Bueno, se trabajaron otros aspectos, que esto voy a pasar rápido. Bueno, voy a pasar rápido por esto porque es que, ¿cómo voy de tiempo? Ya me he pasado, ¿no? No. Bueno, se empezaron a trabajar las habilidades mentalistas, ¿vale? Que se empiezan a trabajar desde lo más sencillo, desde los sentidos, ¿vale? Se le enseña al niño a que, por ejemplo, yo puedo saber lo que hay aquí sin verlo, ¿vale? Solo por el tacto, o que puedo saber la temperatura del agua solo tocándola, ¿vale? Y que yo la sé porque la he tocado, pero tú no la sabes porque no la has tocado, ¿vale? Cómo nos relacionamos
en el orden más básico con el mundo físico, ¿vale? Para de ahí, desde los sentidos, desde la visión, desde la audición, que vaya trabajándose conceptos más abstractos como el saber, ¿vale? Pues sé una cosa porque la he visto, porque me la has dicho, y tú no lo sabes porque nunca la has visto, y no te puedo hablar de mi prima Maripili porque nunca la has visto, y no te voy a hablar como si estuviera al corriente de mis pensamientos porque sé que nunca la has conocido, ¿vale? Pues bien, se empieza a trabajar a ese nivel, luego se empieza a trabajar con perspectivas visuales, que se le enseña al niño, bueno, pongo ejemplos que se trabajaron con él, que de un mismo estímulo, como esto, una libreta con dos dibujos distintos, distintas personas tenemos visión, una visión de ese mismo estímulo, de ese mismo acontecimiento, ¿vale? Entonces se le enseña una libreta, por ejemplo, con dos cosas diferentes y se le dice al niño, ¿tú qué ves? Pues yo veo una manzana. Ah, sí, pues yo veo una jirafa, ¿ves? Vente donde yo estoy. Se le enseña que las personas tenemos distintas perspectivas físicas de los acontecimientos para luego ir a cosas más abstractas, ¿vale? Me gusta poner un ejemplo que es muy representativo, perdonadme, pero es que es muy gracioso, de una vez que estaba jugando al escondite, no era exactamente con este niño, era con otro, pero me resultó muy curioso, que estábamos jugando al escondite en la clase y le dije, venga, te toca a ti esconderte, ¿vale? Entonces me puse a contar en la puerta y cuando me di la vuelta, el niño estaba justo debajo mío, así, apretando los ojos, ¿vale? Pues no estaba tomando mi perspectiva física del mundo, estaba tomando la suya, ¿vale? Si yo a este no lo veo, es imposible que me vea, ¿vale? Pues bien, en fin, de ahí se avanzó hacia trabajar habilidades mentalistas o conceptos mentalistas más complejos, como pues, conceptos como saber, pensar, desear, convencer, variables de personalidad, conceptos más abstractos que le costaban comprender, pues se trabajaban en base a ejemplos concretos, ¿vale? Para que abstrayera una regla de que, pues por ejemplo, Javier están bailando en su clase, ¿vale? Y Javier no quiere bailar porque le da vergüenza. Javier es muy tímido, ¿vale? El mismo niño, Javier, la madre van al centro comercial y le dice, uy, Papá Noel, siéntate con él. Pues Javier no se quiere sentar porque le da vergüenza sentarse con Papá Noel. Javier es muy tímido, ¿vale? Y en fin, otro ejemplo va al parque, quiere montarse en el tobogán, pero no se monta porque hay otros niños y le da vergüenza jugar con otros niños. Pues es tímido, ¿vale? Entonces, ese concepto abstracto que es la timidez, pues con varios ejemplos concretos se le ayudó a que lo fuese entendiendo, ¿vale? Se trabajó que el niño comprendiese e incluso emplease la mentira, ¿vale? Pues porque a veces socialmente hay que utilizar mentiras piadosas, ¿no? Pues como es el caso de esta niña, ¿no? Pues está rica pero no me apetece más, ¿no? ¿Cuánto no hemos dicho eso en nuestra vida? Y realmente lo que está pensando es que mala está esta comida, ¿vale? A trabajar la comprensión y expresión de emociones, ¿vale? Esto paso porque simplemente hay gente a la que cuesta más detectar las emociones, ¿no? Yo es que de verdad, bueno, ya por terminar, se trabajó, por ejemplo, el tema de los tópicos de conversación o temas de conversación, pues con círculos de familiaridad, ¿vale? O círculos de privacidad, donde se le enseñaba que hay ciertos temas de conversación, como los defectos físicos de las personas o un interés suyo, como las herramientas, que es bueno emplearlo, utilizarlo, que hay gente que está más interesada, como sus padres, ¿vale? Pero que a lo mejor el amigo del colegio pues no está tan interesado en este tema y no es tan adecuado, ¿vale? Bueno, y ya está. Muchas gracias. Bueno, pues, como comentábamos antes, una vez resuelto el interrogante principal, que es saber quién eres, pues viene la gran necesidad y dificultad que es poder compartirlo con los demás.
Préstame atención, hoy no quiero convencerte. Siéntate cerca en mis pies. Vamos a escuchar tu versión de la historia. Siempre que necesito más, abres para mí un rincón de paciencia. Cuéntame cómo puede ser. Dime si eres real o solo estás en mi cabeza. Quédate para siempre. Eres mi refugio transparente. Solo yo puedo verte. Quiero compartirte con la gente. Cógeme, voy a enloquecer. Saltaré al vacío, sé que puedes sostenerme. Si tú te haces luz, yo seré candil. Nada impedirá que seamos diferentes. Quédate para siempre. Eres mi refugio transparente. Solo yo puedo verte. Quiero compartirte con la gente. Quédate para siempre. Quédate para siempre. Quédate para siempre. Quédate para siempre. Para siempre. Bueno, pues buenas noches a todos. Ya terminamos con mi caso y lo primero es, pues nada, agradecer a la gente que organiza Psycho Beers porque nos hayan invitado. Es un placer ver a familiares, amigos, compañeros, maestros, alumnos. Aquí hay muchas mentes privilegiadas. Y bueno, voy a intentar ser breve. Yo voy a contar esto ahora aquí. Voy a hablar de confabulación, ¿vale? Como decían al principio Ana Paquin y Ismael, Oliver Sacks se centraba mucho en no solamente en los déficits, sino en aquella sintomatología que quizá era más positiva, ¿no? Y que hacía que los pacientes pudieran realmente hacer un giro en su vida y adaptarse a una nueva manera de interpretar el mundo, y los confabuladores son especialistas en eso. Se llama ficción o realidad porque vamos a ver que son pacientes que generan memorias que son falsas, pero están tan convencidos que para ellos es la realidad, pero para el que está fuera es una ficción absoluta. De hecho, la sensación que da es que te están intentando engañar, se están quedando contigo y que están de cachondeo todo el rato, ¿no? Entonces, muchas veces son muy divertidos, otras veces se pasa mal porque se enfadan cuando le dices que no llevan la razón y se ponen agresivos muchos de ellos, ¿no? Pero hay veces que la verdad es que no te puedes aguantar la risa, te tienes que reír porque tienen una ocurrencia muy divertida y una generación de memoria muy divertida. No es para el otro lado.
¿De qué hablamos? Pues hablamos de un síndrome que describió por primera vez Sergei Korsakov en el siglo XIX, donde decía que eran pacientes que contaban historias inverosímiles sobre ellos mismos, relataban viajes insólitos, confundían viejos recuerdos con eventos recientes, eran muy poco conscientes del lugar donde estaban y de quién eran las personas que los rodeaban. O sea, una descripción perfecta de lo que es un confabulador, ¿vale? Esto se asoció a una alteración psíquica asociada a neuritis periférica que se llamó síndrome de Korsakov y durante el siglo XX se ha asociado siempre mucho al alcoholismo. Así que cuidado, psycho beers, ¿vale? Con la cerveza, porque se ha asociado siempre mucho a eso, aunque realmente luego se ha visto que es más bien la desnutrición asociada al alcoholismo lo que producía la confabulación, un déficit de una proteína que se llama, de una vitamina que se llama tiamina. Pero realmente a día de hoy se ha visto que no solamente se ven pacientes que son alcohólicos con desnutrición, sino otras accidentes cerebrovasculares, traumatismos cranioencefálicos, tumores, siempre y cuando afecten a determinadas zonas y circuitos cerebrales que ahora luego voy a comentar muy brevemente. ¿Cuál es la definición más actual de los finales del siglo XX y del XXI? Pues son personas que generan falsas memorias, que no intentan engañarnos ni rellenar huecos de memoria, esa teoría ya está más que descartada, ¿vale? Que tienen un gran sentimiento de certeza, un gran feeling of rightness, o sea, ellos están completamente convencidos de lo que están recordando, que incluso se comportan respecto a esa confabulación. Si ellos piensan que están trabajando, aunque estén ingresados en el hospital, pues con su pijama puesto se van por la puerta que tienen que ir a recoger la aceituna. Y se cogen y se van, y en la Plaza del Triunfo lo coge la policía y los devuelve porque van en pijama, vamos, en el pijama del hospital. Eso nos ha pasado varias veces, ¿vale? Alguno ha llegado más lejos, se ha tirado para Hipercop, pero el que ha tirado para arriba, en el Triunfo lo pillan, porque allí siempre hay una pareja de policías. Y luego muestran una gran resistencia al contraste, es decir, que cuando tú les dices no, estás equivocado, ellos se niegan. Es como si a vosotros ahora mismo os dijeran que no estáis en planta baja. O sea, esto no está sucediendo. Estás en tu casa viendo la tele y tú dices, ¿pero qué me estás contando? Pues yo estoy aquí en planta baja. Pues lo mismo, ellos dicen, yo he estado trabajando esta mañana, y tú le dices, no, y te dicen, ¿cómo que no? ¿Sabré yo dónde he estado? Que he estado trabajando y el hombre está ingresado, ¿sabes? En hemipléjico en una silla de ruedas. O sea, hasta ese punto los pacientes llegan a confabular, ¿vale? Son pacientes que te hacen cosas como estas, ¿vale? Esta es una prueba que pasamos los neuropsicólogos que nos gusta mucho, que es la figura de Rey, que la figura de Rey se parece a esto de aquí, ¿vale? Esto sería la copia. Se le presenta una figura que no tiene ningún sentido, es una figura que es un rectángulo con cruces, un círculo con 3 puntos, algunas rayas y tal, y triángulos, y no tiene ningún sentido, es una figura abstracta, la tienen que copiar. Y conforme se la quitas, le das un folio y le dices, dibuja lo que acabas de copiar, y te hacen esto. O sea, esto fue Carmen me pintó su casita con sus árboles porque ella en la estructura de la figura vio un tejado y la forma como de una casa, entonces generó una memoria donde esa figura le evocó una serie de representaciones que ella tiene en su cabeza y entonces genera una memoria que es falsa. Y este fue mi amigo Pepe que me pintó un molino porque él vio en la estructura de la casa, que de hecho la copió, si veis, ya la copió en vertical, porque ella estaba viendo el molino, ella lo estaba viendo, cuando vio la figura, esto es un molino, la pintó en vertical, porque la figura es en horizontal, y luego le quité el papel y dije, dibuja, y me pintó un molino con 2 hombrecillos aquí fuera, que le dije, ¿eso qué es? Dice, pues los molineros. Digo, pero estaban los molineros en la figura, y dice, estaban dentro del molino, que es la carita con los 3 ojos. Que él, pues ya está, él veía ahí una persona y entonces los pintó dentro, luego dijo, no, estaban dentro del molino y rectificó y los pintó dentro del molino. Bueno, me han pintado molinos, cohetes, carros de caballo, osos, tazas, hospitales, iglesias, circos. Uno me pintó el estadio del Fútbol Club Granada con su afición en la grada, con una cortadora de césped allí. Bueno, una cosa maravillosa, que luego cuando se recuperan y mejoran con los tratamientos y les enseñan los dibujos, ellos mismos se quedan alucinados. Eso lo he dibujado yo, unos dibujos, os digo que maravillosos, como el de Carmen, ¿no? Y esta es mi última diapositiva. Como veis, vais ahí rápido. ¿Qué clasificación tenemos de confabulaciones? Pues según uno de los autores que a día de hoy más trabaja sobre este tema, que es Snyder, él plantea que hay confabulaciones en memoria, que son las confabulaciones mnésicas, las más típicas,
que están relacionadas pues con Korsakoff, que se rompa la arteria comunicante anterior, que anoxia, encefalitis, traumatismo, y que afectan principalmente al área ventromedial del lóbulo prefrontal, ¿vale? Justo lo que tenemos encima de los ojos, y sobre todo el área de Brodmann número 13. Cuando esa área se daña, sobre todo en el hemisferio derecho, pues suele producir confabulaciones en memoria, además de... Parece que los estudios van apuntando a fascículos como el uncinado o el fornix. Y luego también él dice que hay confabulaciones que no son de memoria, que son más bien perceptivas, ¿vale? Donde hay un objeto, hay una persona, hay un lugar, hay algo y que les provoca a ellos el recuperar una representación que no es precisamente la que corresponde con lo que están viendo y entonces generan una serie de errores perceptivos que ahora voy a poner ejemplos. Estas están más relacionadas con lesiones en el lóbulo, en la parte frontoparietal del hemisferio derecho, sobre todo sustancia blanca. Y bueno, pues, que me he ido ya al final. Las confabulaciones de memoria, pues las más típicas son las intrusiones en los test de memoria, como el dibujito de la figura de rey que te pintan un circo, te pintan el estadio de fútbol, ¿no? Pero también pueden ser en test de memoria verbal. Es decir, tú le pones una lista de palabras que se tienen que aprender y, por ejemplo, le dices, entre las palabras, por ejemplo, le dices pantalones, limones. Pues luego te van a recordar los calcetines, la camisa, la pera, la manzana, o sea, ya todo estaba en la lista. Y además tú le preguntas, ¿pero eso yo te lo he dicho? Hombre, claro que sí, eso estaba en la lista, que me acuerdo yo. Es decir, y te meten, claro, una representación de una fruta, genera que emerjan todas las representaciones de otras frutas porque están relacionadas en la memoria, o unos pantalones, pues emergen todas las representaciones de ropa. Entonces te dicen de todo. A mí me han dicho que en la lista de palabras que le solemos decir hay especias, está el azafrán, el romero y tal, me han dicho el colorante amarillo para la paella, me lo han llegado a decir, o sea, imaginaros, ¿no? Es un disparate, que te tienes que reír, vamos, y de colorante amarillo de la paella, también te lo he dicho. Luego tenemos las confabulaciones momentáneas, que son las que provocamos en conversación, que ya están más relacionadas con memoria autobiográfica, que es cuando le preguntas, ¿qué has hecho esta mañana? Pues, ¿qué he hecho esta mañana? Pues ir a trabajar. He cogido mi furgoneta, me planta en armilla y está pintando allí una casa que me han pedido y te dan todo detalle y el hombre está ingresado allí con su pijama, sentado en una silla de ruedas y tú dices, ¿pero cómo ha ido a Armilla a pintar? Pues porque me he ido con mi furgoneta. O había uno, por ejemplo, que me decía que había ido a la obra, porque él era jefe de obra, a Málaga. Y yo lo tenía citado a las 10 de la mañana y digo, chiquillo, ¿a qué hora te has levantado? Para que te dé tiempo de ir a Málaga, trabajar y volver a las 10 de la mañana en Granada. Y me decía, es que me recoge un chofer de la empresa. O sea, imaginaros, ¿no? O sea, ya directamente eran confabulaciones secundarias a las primarias, ¿no? Y ya te contaba todo lo que había hecho en la obra, que fulanito le había dicho no sé qué. Bueno, son memorias que ellos tienen realmente almacenadas, no a lo mejor tan específicas, pero sí que emergen y generan una nueva memoria que es falsa con respecto a la situación actual, ¿no? Luego tenemos las confabulaciones conductuales, que es cuando quieren actuar en relación a su confabulación. Por ejemplo, el que piensa que está trabajando y se quiere ir a trabajar, como mi amigo Pablo, que lo pillaron en el Triunfo, que iba a recoger aceitunas, porque estaba en Alcalá Real. Digo, que no estás en Alcalá Real. Entonces yo le enseñaba, mira, esa es la Basílica de San Juan de Dios. Y decía, no, ese es el Castillo de la Mota. O sea, imaginaros, ¿no? Un disparate. Total, que el hombre se iba a recoger su aceituna todos los días y lo pillaban en el Triunfo los policías y no lo devolvían. Tenían otro, por ejemplo, que confabulaciones conductuales, que él tenía turno de noche, cuando estaba sano, le operaron de un tumor, tuvo un sangrado en la parte ventromedial del lóbulo frontal y empezó a confabular. Entonces él todos los días, después de cenar, se vestía, bueno, cariño, que me voy al trabajo. Y el hombre estaba de baja porque además estaba hemipléjico, estaba hemiparético, o sea, podía andar, pero iba con un brazo que no podía moverlo. Y la mujer, ¿pero cómo vayas a trabajar? Pero si no puedes ni conducir. Como que no, yo voy todos los días a mi trabajo. Y era todos los días un peleón, cerrando la puerta con llave, escondiendo las llaves de los coches. Bueno, una cosa que muchas veces para las familias es muy violenta y es muy desagradable, ¿no? Y luego tenemos las fantásticas, que son menos frecuentes, que es cuando lo que generan es tan bizarro, tan raro, que realmente no eres capaz de detectar de dónde proviene ese recuerdo. Por ejemplo, había una mujer, me acuerdo yo de Josefa, con 80 años, que decía, esta mañana está en la sierra con mi moto de nieve.
Obviamente esa mujer no había subido en la sierra a su vida y mucho menos había tenido nunca una moto de nieve. Total, y la mujer te contaba una historia y te decía, ¿de dónde vendrá? ¿De dónde vendrá esta confabulación? O, por ejemplo, otro que me decía que había cruzado el Atlántico 12 veces, que iba a Colombia, no sé qué, cada 15 días, o sea, unas cosas muy esperpénticas, ¿no? Y bueno, pues ya está. Por ejemplo, a uno le preguntamos una vez, ¿tus padres tenían para probarnos una pregunta de estas que tienes que contestar? No, obviamente. ¿Tus padres tenían una empresa de aceite en Ceuta cuando tú eras pequeño? Y me contestó, la tenían y la tienen. O sea, imaginaros, ¿no? O sea, un disparate total, ¿no? Luego tenemos las confabulaciones nonésicas, que son ya más de tipo perceptivo, y hay muchos tipos, pero quizás las más frecuentes son estas. El síndrome de Fregoli consiste en que a una persona que no conocen le asignan el rol de una persona que conocen. Es decir, siempre es una persona que se parece físicamente en algo con esa persona. Es decir, si eres una mujer no te van a confundir nunca con un hombre, te confunden con una mujer de tu edad, de tu estatura, con unas características físicas semejantes a las tuyas. Y entonces, bueno, a mí me han confundido con la farmacéutica del pueblo, con la vecina del quinto, con la prima de no sé quién. Bueno, y eso lo notas cuando entras en la consulta, porque te saludan como si te conocieran de toda la vida. ¡Oh, hombre, hola! ¿Quién soy? Hombre, si llevamos llevando a los niños desde que éramos chiquitillos ahí al colegio de la presentación, nos veíamos en la puerta. Digo, pero si nos llevamos 40 años... ¿Cómo vamos a coincidir tú y yo en llevar a los niños al colegio de la presentación? Cuando tú llevabas a tu niña yo todavía no había ni nacido. Bueno, pues cosas así, ¿no? O sea, un disparate. Bueno, a una alumna de práctica y a mí una vez nos confundieron con madre e hija. Y entonces era una panza a reír porque le decíamos, mira, es imposible, no nos llevamos la suficiente edad para que yo soy más vieja, pero que no nos llevamos tanta edad como para que esta sea mi hija. Una niña con 30 años no puede ser mi hija. Y entonces me decía, sí, vale, lo que tú digas. Y cuando me iba le preguntaba a la alumna, ¿cómo está tu madre? Y era una cosa que es que nos partíamos de risa con esta mujer, María. Luego está el síndrome de Capgras, que es más frecuente en la enfermedad de Alzheimer, ¿vale? En la enfermedad de Alzheimer son muy frecuentes las confabulaciones en determinadas fases. Muchos pacientes confabulan cuando ya están en fases moderadas del Alzheimer y ahí es más fácil que aparezca el síndrome de Capgras, que consiste en todo lo contrario. Personas que conocen muchos familiares piensan que son impostores. Entonces, este no es mi marido, yo estoy viviendo con un hombre que me han metido aquí en mi casa que se parece mucho a mi marido, pero no es mi marido. Y el marido allí delante, el pobre, diciendo, así estamos todo el día de Greca, que cada vez que aparezco por el salón, ¿y tú qué haces aquí? Pues chiquilla, que me voy a sentar a ver la tele, pero si es que tú no eres mi marido. Unos follones que se lían, que no me vean, ¿no? Luego tenemos las reduplicaciones, que consisten, como su propio nombre indica, en que duplican estímulos, ¿no? Personas, lugares, objetos. Por ejemplo, yo llegaba y me decía, acaba de salir por la puerta una doctora que era igual que tú. Bueno, o que tienen 2 doctores, o que la habitación tiene 2 baños, o que hay 2 hospitales, uno enfrente del otro. Esta mañana está en el hospital de enfrente y ahora me han traído a este. O, por ejemplo, había una mujer que tenía Alzheimer que confabulaba con una reduplicación bestial que consistía en que decía que por las noches, cuando ella se quedaba dormida, su marido la cogía, no sabía cómo, y la llevaba a la casa de enfrente, que era exactamente igual que la suya, pero como en espejo. Y yo le decía, ¿pero cómo va a ser esa casa? Digo, sí, están allí mis muebles. Digo, ¿pero cómo van a estar allí tus muebles? Dice, pues que eso es lo que no sé cómo lo hace mi marido. Dice, todas las noches me lleva a mí y lleva los muebles. Y por la mañana yo me levanto, me vuelvo a mi casa y ya están los muebles allí otra vez. Y bueno, imaginaros, ¿no? Reduplican, bueno, me acuerdo de Pepe, el del molino, que se reduplicaba, que tenía 8 coches de empresa, que la empresa, la constructora, le había dado 8 coches y estaban en la calle y tenía que ir a cuidarlos. Y se pasaba todo el día subiendo y bajando la calle de su casa buscando los 8 coches que obviamente no estaban allí ni por ningún lado, ¿no? O, por ejemplo, este mismo Pepe confabulaba con una reduplicación. Él, como trabajaba en la obra, se había comprado un terrenillo y con una cuadrilla de compañeros había construido una casita, ¿no?, que tenía en un terreno. Bueno, pues él confabulaba que tenía 5 casas en construcción en Alfacá. Y además esa reduplicación le llevaba a confabulación conductual y a la hija, que me lleves a Alfacar a que yo mire que me van a robar los materiales. Y la hija con el coche, papá, que no tenemos casa. Allí, campo a través por Alfacá, subiendo y bajando el monte, buscando las casas. O sea, imaginaros, ¿no? La pelea continua, escondiendo las llaves del coche. O sea, que hay situaciones que realmente son muy complicadas con estos pacientes, aunque en otras, obviamente, pues te ríen, ¿no? Y por último, las pseudoalucinaciones,
que se llaman pseudo porque en la alucinación psicótica normalmente se produce una percepción, pero el estímulo no hay estímulo. Es decir, escuchan voces cuando no hay nada que produzca la voz o ven algo cuando realmente no hay ningún estímulo que lo produzca. En las pseudoalucinaciones hay un objeto, hay un estímulo que provoca que el paciente recupere una representación que no corresponde con ese objeto. Algunas veces se parece y otras veces no. Por ejemplo, teníamos un paciente, Antonio, que era muy gracioso porque decía: esta noche han entrado en mi habitación 3 caballos blancos más bonitos, han entrado, han estado por allí y se han ido. Y nosotros decíamos, 3 caballos blancos, es una confabulación fantástica. Hasta que nos dimos cuenta que eran las 3 auxiliares de clínica que entraban en su habitación para hacer el cambio postural. Claro, entraban en silencio, allí le hacían el cambio postural, se iban. Y él decía, han entrado 3 caballos blancos preciosos. O sea, imaginaros la representación que ese hombre ha recuperado, ¿no?, ante un estímulo que se parece a lo que podrían ser 3 caballos blancos. Serían grandes las auxiliares, no lo sé. Luego, por ejemplo, había otra paciente que decía, esta noche he dormido encima de un saco de naranja. ¿Un saco de naranja? Qué cosa más rara, porque las pseudoalucinaciones pueden ser visuales, auditivas, táctiles, olfativas, en cualquier modalidad sensorial. Hasta que nos dimos cuenta que la mujer, como estaba hemipléjica, a los pacientes hemipléjicos muchas veces, para que la piel no se altere y no se pique y no les hagan heridas, les ponen un colchón antiescara. Y no sé si alguna vez habéis visto un colchón antiescara, pero parecen naranjas. Son como medias pelotas, medios semicírculos, ¿vale?, que están inflados para que cuando ellos se intentan mover, pues la piel vaya descansando sobre eso. Y claro, ella decía, me han puesto encima de un saco de naranja. Y era, todos los días dormía encima de un saco de naranja. O otra que le ponían una almohada aquí para que no se moviera, que el enfermero, cuando iba a hacer el cambio de postura, que se metía en la cama con ella. Que era muy vago y se echaba a dormir allí con ella. Dice, duermo todas las noches con el mismo enfermero. Dice, tiene que ser muy vago. Dice, porque viene y se me mete y se me coloca aquí detrás y ahí se queda toda la noche el tío durmiendo. Y era la almohada, ¿no? O sea, imaginaros por dónde van los tiros. Y bueno, podría poneros 1000 millones de ejemplos más de confabulaciones, pero creo que con esto tenemos como para ya tomarnos la cervecilla final, si os parece bien. Yo ya he terminado. Muchas gracias. Bueno, pues, como decía Mónica, quizá cuando nos conectamos con nuestro mundo imaginario, ficción y realidad se funden y lo único que pedimos es una señal. Las señales, ¿dónde están? Son iguales para amar. ¿Dónde están? Si no son iguales, porque no los puedo explicar. Dos mundos tan reales que me hacen tan grande y singular. Busco la respuesta a cuál de ellos debo renunciar. ¿Cuál de ellos eres de verdad? Las señales, ¿dónde están? Son iguales para amar. Y si no están dentro, ¿dónde las podremos encontrar? Las señales, ¿dónde están? Las señales, ¿dónde está la señal? Las señales, ¿dónde está la señal? Las señales, ¿dónde? Cantando. Las señales, ¿dónde está la señal? Sigo buscando una señal. Sigo buscando una señal. Sigo buscando una señal. Sigo buscando una señal. Sigo
Muchas gracias. Si os apetece podemos tocar un par de temitas más. ¿Sí? Y yo. Otro día más para comprender lo bello de ser doble y sentir la vida en tu interior. Hoy quiero cantar. Escucha, no estás sola porque ella es doble, ahora está feliz. Hoy quiero gritar porque siempre es preciosa, es doblemente hermosa y está feliz. Ideas que dan vueltas y no puedo parar. Se mueven sin empezar a andar. Y ahí estás tú, tan doble y tan dual. Hoy quiero cantar. Escucha, no estás sola porque ella es doble, ahora está feliz. Hoy quiero gritar porque siempre es preciosa, es doblemente hermosa y está feliz. Y es que siente doble, vive doble, sueña doble así. Por eso quiere doble, ama doble, y ella es tan doble, tan dual. Hoy quiero cantar. Escucha, no estás sola porque ella es doble, ahora está feliz. Hoy quiero gritar porque siempre es preciosa, es doblemente hermosa y está feliz. Yeah, yeah. Gracias. Siete y cuarto de la tarde, algo inquieto, no hay mensajes, miro al cielo y no está lloviendo. Unos temas que pinchar mientras repaso el manual para conquistarte y dinamizarme por si llego tarde. Por si llego tarde.
otro lapsus, no hay WhatsApps, planes nuevos, no hay más da, aunque miro al cielo y no está lloviendo. Giradiscos sin piedad, mientras repaso el manual para conquistarte y dinamizarme. Son las 7:17, aquí sigo sin moverme por si aparecen nuevos intereses. Vuelta al plato sin cesar mientras trazamos otro plan que nos haga grandes como dos gigantes. Vamos a hacer ahora una versión muy bonita de el tema que le da título al disco, que sería 202, ¿no? Con este formato más cinematográfico quizá, y que cuadra súper bien con lo que describía Mónica antes, ¿vale? Son esas memorias que nos quedan, que realidad o ficción. La habitación 202 guardan equilibrio, cartas que al pasar sin tropezar se rompen en pedazos con su nombre. Una alfombra poco original guarda en secreto la forma de ocultar sin sobreactuar los juegos que hacían las tardes más activas y entretenidas con un toque de maldad.
1906, unos muebles menos y unos amigos más para instaurar un régimen de abusos, secuela multiusos del pobre animal que casi nunca está y siempre falta. Y sabes que lo importante dura un instante, no puedes echar la vista atrás. Ya sabes que es impresionante mirar hacia adelante y ver lo que nos queda por andar. Charla y dos coloquios sin piedad, siempre muy atento para organizar y memorizar las frases ingeniosas sacadas al azar de un libro de remedios, el que escribieron ellos con tinta de humedad para escapar. Y sabes que lo importante dura un instante, no puedes echar la vista atrás. Ya sabes que es impresionante mirar hacia adelante y ver lo que nos queda por andar. Y sabes ya que nadie más te mira desde ahí, te quiere, te cuida y consigue más de ti. Y sabes que lo importante dura un instante, no puedes echar la vista atrás. Ya sabes que es impresionante mirar hacia adelante y ver lo que nos queda por andar. Y sabes que lo importante dura un instante y no puedes echar la vista atrás. Ya sabes que es impresionante mirar hacia adelante y ver lo que nos queda por andar. Y sabes que lo importante dura un instante y no puedes echar la vista atrás. Y ya sabes que es impresionante mirar hacia adelante y ver lo que nos queda por andar. Y un, dos, tres, Muchas gracias. Mirad, nos vamos a despedir con un tema que nos ha enseñado muchas cosas en estos últimos añillos. A ver qué os parece.
y entender, y entender, y entender, y entender. Vemos tan de lejos el final que cuando llega al lado se nos hiela algo. Tanto tiempo para comprender que solo somos barro. Cruzando al otro lado y se nos hiela algo. Cruzando al otro lado, cruzando al otro lado y solo somos barro. Cruzando al otro lado. Gracias. Muchas gracias a la familia de Psicobeers. Vale, que hemos pasado un rato extraordinario y música y ciencia es una mezcla maravillosa, así que es genial. Gracias. Rafa Navajas, Dani Levi, Isabel. Gracias. I need your love. That's why I'm down. You're not around now. I need your love. I want you to stay. Bueno, antes de que bajéis del escenario, queremos tener un detallito con vosotros. Muchísimas gracias por el espectáculo, ha sido excepcional. Nos ha encantado, de verdad. Así que un pequeño recuerdo. Te estamos buscando por ahí. Vale, pues muchísimas gracias por haber venido aquí a compartir con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Gracias a todos. Muchas gracias. Bueno, y muchas gracias ya de paso a toda la gente que ha venido. Agradecemos mucho que nos sigáis en esta iniciativa. Y ya está, nos vamos a quedar por aquí un ratillo, así que... Ahora hacemos un paroncillo por el verano, porque todo el mundo se va de vacaciones, pero luego en septiembre volveremos a arrancar. Nos encontraréis en las redes sociales y demás. Iremos informando de cuándo será el día y demás, que nos volveremos a juntar por aquí, ¿vale? Que muchas gracias por habernos acompañado otra noche más.